Vamos a dar el inicio a la clase de hoy. Bueno, el tema de hoy, vamos a hablar hoy de lo que son los aspectos periodontales en prostodoncia fija. El tema específico, pues tiene como objetivo determinar procedimientos que se realicen relacionado a una restauración protésica. ¿Qué quiere decir eso? Que si en el caso nosotros veamos en una restauración protésica algún tipo de alteración periodontal o a nivel de lo que es la parte gingival, pues estamos viendo de que en la planificación del tratamiento ha tenido problemas directas en relación a lo que es el periodonto. Entonces, en este tema vamos a ir viendo ciertas características, procedimientos que se pueden realizar para evitar esto, para evitar los problemas periodontales posterior a una restauración protésica. Muy bien. La relación saludable entre lo que es una restauración protésica y el periodonto es muy importante para el mantenimiento, para la longevidad, quiere decir, para el tiempo de vida clínica con armonía estética de las restauraciones. Ya esto quiere decir de que una encía saludable nos da como resultado, o un periodonto saludable nos da como resultado un tiempo mayor de vida de lo que es mi restauración protésica. ¿Ya? Entonces, ahí están las características del tema que vamos a llevar hoy. Que mientras el periodonto esté saludable, pues nosotros vamos a extender la vida de esta restauración por mucho más tiempo. ¿Ya? Entonces, dentro de lo que son las restauraciones en relación a lo que es la periodoncia. La relación entre una restauración y el periodonto, ¿de qué depende para que exista una salud periodontal? ¿De qué va a depender esto? Uno, va a depender del control correcto del biofilm. Prácticamente el biofilm es la placa bacteriana no calcificada, ¿ya? Que está presente obviamente a nivel de lo que son las piezas dentarias. ¿Cómo vamos a hacer un control correcto del biofilm? Mediante lo que es la higiene. Es muy importante al paciente, una vez que ustedes realicen restauraciones protésicas, hacer en este caso, una motivación para lo que es la higiene oral del paciente. Quiere decir que tendría que haber una buena higiene oral para ver un control correcto del biofilm o la eliminación de la placa bacteriana. Entonces, es un punto muy importante que debemos tomar en cuenta cuando realizamos restauraciones protésicas. Segundo, una óptima adaptación de la restauración y el periodonto. Cuando hablamos de una óptima adaptación, estamos hablando del terminado cervical de mi restauración. Entonces, cuando hablamos del terminado de mi restauración, pues yo veré una restauración donde no afecte más allá de lo que es el surco gingival clínico. ¿Ya? Entonces, eso es lo que vamos a ir pidiendo cuando nosotros realicemos las restauraciones. Y aquí también va relacionado con el perfil de emergencia. No sé si es que se acuerdan. A ver, ¿quién se acuerda cómo debería ser el perfil de emergencia de la corona para que haya una buena higiene oral? ¿Quién se acuerda? ¿Alguien podría indicarnos? Para recordar, habíamos indicado que los perfiles de emergencia son convexos, son cóncavos y rectos dentro de lo que es el terminado de la restauración. ¿Cómo debería ser este perfil de emergencia de una restauración para que haya una buena higiene oral?
¿Cuál de estos tres tipos? ¿Me escuchan? Por favor, confírmeme el audio o no me están escuchando. Ahora sí me escuchan, por favor, me confirman. Sí, doctor. Mil disculpas. Lo voy a quitar la cámara, por favor. Les pediría para que no... Está problemas de conexión, por favor. Muy bien. Nos habíamos quedado en la segunda, que es una óptima adaptación de la restauración y el periodonto. ¿Qué tipo? Y le estaba preguntando, ¿qué tipo de perfil de emergencia debería tener en este caso? Una restauración que no produzca o que facilite la higiene en este caso y no produzca enfermedad periodontal. ¿Se acuerdan qué tipo de perfil de emergencia era? Recto, doctor. Recto, muy bien. Entonces, ahí también va a depender esto de que haya una buena limpieza, una buena higiene y obviamente un periodonto saludable. Luego tenemos la ausencia de invasión del espacio biológico. ¿Qué quiere decir eso? Que si mi terminación es subgingival, yo tengo un espacio mínimo de que pueda hacerlo o que la restauración pueda ingresar dentro de lo que es la encía. ¿De cuánto aproximadamente estamos hablando? De 5 milímetros, o perdón, obviamente de 0,5, perdón, de 0,5 que tendríamos que tendría el espacio para que yo pueda introducir. Ya, entonces, eso es lo que vamos a ir viendo. Por favor, ¿me escuchan? Mil disculpas, estoy teniendo bastante problema. ¿Me escuchan, por favor? ¿Me confirman? Hola, hola. ¿Me confirman, por favor? ¿Me escuchan? Por favor, ¿me confirman el audio? Por favor, ¿me confirman el audio? Escucha, Sí, doctor. le escucha. Ya, muchas gracias. Habíamos hablado entonces de que la restauración no debería afectar el espacio biológico. Ahora, ¿qué es el espacio biológico? El espacio biológico es un espacio que está compuesta por tejido conectivo y por epitelio. Aproximadamente el tejido conectivo tiene mide
de 1.07 milímetros de espesor o de altura en este caso. Y el epitelio tiene una medición de 0.97. Ambos suman 2.04 milímetros, que corresponde al espacio biológico. Esta se mide desde la cresta ósea hasta la inserción epitelial de la encía dentro de lo que es la pieza dentaria o a nivel de lo que es cervical a la pieza dentaria. Entonces, todo este sector denominamos el espacio biológico. Y el surco, propiamente dicho, gingival, tiene una medición de 0.69 milímetros. Entonces, para poder realizar el estudio, ¿qué es lo que nos dice la teoría? Que una restauración protésica no debe ingresar más a lo que es el surco gingival, ya que no debe llegar a afectar el espacio biológico. Entonces, ¿cuánto tendríamos para que yo pueda ingresar o hacer subgingival mi restauración? Calculando aproximadamente 0.5 milímetros. Ya, entonces mi restauración protésica puede ser subgingival. Cuando hablamos de subgingival quiere decir que está por debajo de la encía, pero ¿cuánto puede ingresar? 0.5 milímetros. Muchas veces requerimos esto, ¿para qué? Para la parte estética, ¿ya? Es por eso que nosotros podemos obtener esa posibilidad. Pero no debemos afectar el espacio biológico. ¿Por qué? ¿Qué va a producir en este caso esto? Si nosotros invadimos el espacio biológico, ¿qué va a producir? Va a haber inflamación, enfermedad periodontal, va a haber reabsorción del hueso. Entonces es muy importante ver y conocer lo que es nuestro espacio biológico. Entonces, a tomar en cuenta cuánto es la medición o cuánto mide nuestro espacio biológico es de 2.04, sumados del epitelio más el tejido conectivo. El epitelio es de 0.97 milímetros y el tejido conectivo es de 1.07. La sumatoria de estas nos va a dar nuestro espacio biológico, que es la que no debemos afectar, ¿no? Entonces, esto nosotros debemos conocer muy bien para que no tengamos esos problemas en el momento de realizar las restauraciones, especialmente cuando son subgingivales. ¿Cuándo se invade este espacio biológico? Este espacio biológico puede invadirse, uno, cuando los márgenes de las restauraciones subgingivales pues van a afectar este espacio, como ya les había indicado. Dos, coronas sobrecontorneadas o sobreextendidas, muy extendidas, lo que es la parte cervical. Tres, restauraciones con hombros cervicales. También cuando las restauraciones son muy gruesas a nivel de su terminado cervical. Mayormente las restauraciones deberían ser en filo de cuchillo cuando terminan o a nivel cervical. Es por eso que cuando llevan este tipo de hombros o son bastante gruesas, nos lleva a producir este tipo de alteraciones. Fracturas coronorradiculares también. Retenedores de prótesis parcial. Esto es removible también cuando los retenedores directos van afectando a nivel cervical de las piezas dentarias, también pueden llegar a afectar el espacio biológico. Ortodoncias, bandas mal adaptadas, cementos o aparatos de retención también pueden llegar a provocar esa alteración o esa invasión de lo que es mi espacio biológico. Pero hablando netamente en prótesis fija, pues lo que nos va a llevar son los márgenes subgingivales. Ya les había indicado cuánto es el máximo que podemos introducir dentro de lo que es la encía. ¿Qué me puede responder? ¿Cuánto será? 2.04.
No, ese es el tamaño del espacio biológico. ¿Cuánto estoy permitido de extender mi corona a nivel cervical? 0,5. Muy bien, 0,5 milímetros. No se olviden, 0,5 milímetros, que es lo que yo puedo extenderme por debajo de mi encía. Si yo veo acá, entonces esa extensión no tengo que sobrepasar este punto. De aquí hacia apical, pues ya estoy invadiendo el espacio biológico. Entonces acá me va a llegar enfermedad periodontal, alteración, inflamación, reabsorción ósea. Entonces yo tengo todo este espacio para yo poder extenderme con mi terminado cervical. Y eso es aproximadamente 0,5 milímetros. Los procedimientos periodontales. Estos procedimientos periodontales van directamente en relación a la prótesis fija. ¿Qué procedimientos se pueden realizar para poder instalar una prótesis fija? Uno de los procedimientos es el aumento de la corona clínica para restablecer el espacio biológico. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces por pérdida de tejido dentario, muchas veces la pieza dentaria pierde ese espacio biológico. Entonces yo tengo que realizar nuevamente, restablecer este espacio biológico. ¿Cómo lo realizo? Lo puedo hacer mediante procedimientos quirúrgicos o puedo hacer mediante un procedimiento no quirúrgico. ¿Cuál sería el procedimiento quirúrgico indicado en este caso? ¿Alguien podría decirme? El aumento de la corona clínica para restablecer el espacio biológico. Para aumentar la corona clínica, ¿qué tratamiento en periodoncia se puede hacer de manera quirúrgica? Doctor, la gingivoplastia. Ya, la técnica quirúrgica nos lleva a una gingivoplastia, pero ¿qué más? Está bien, es parte de este procedimiento. Hablamos del alargamiento coronario. El alargamiento coronario, ¿ya? Pues va a ir directamente, como nos ha dicho la compañera, mediante una gingivoplastía, pero no solamente con una gingivoplastía, porque si yo quiero restablecer mi espacio biológico, aparte de mi gingivoplastía, tengo que realizar también una osteotomía del todo el margen cervical del hueso. ¿Ya? Entonces, aparte de lo que es la encía, también voy a hacer un desgaste de lo que es el huesito cervical para poder devolver o restablecer. Bueno, eso ya, la técnica y el protocolo, eso ya es parte de periodoncia. Lo que yo quiero en la parte de prótesis fija es ver qué opciones tenemos para poder realizar este tipo de tratamiento. ¿Ya? Entonces, vamos a ir viendo un alargamiento coronario, como ustedes lo están indicando. Este alargamiento coronario, pues lo vamos a hacer mediante una incisión en bisel invertido para eliminar el collarín gingival, que es este. Y también vamos a hacer un desgaste, un tallado de espesor total mucoperióstico del margen óseo. ¿No? Entonces, eso va a hacer de que podamos restablecer el espacio biológico perdido. Esa sería una forma mediante un procedimiento quirúrgico. Ahora vamos a hablar mediante un procedimiento no quirúrgico. Dentro de este procedimiento no quirúrgico es el procedimiento mediante ortodoncia. Más que todo es la extrusión de la pieza dentaria. Si vemos esta imagen, pues vemos una posición donde mediante el tratamiento de la ortodoncia nosotros podemos extruir esa piecita dentaria y así vamos a restablecer
ese espacio biológico. ¿Ya? ¿Cómo lo hacemos eso? Ya es dentro de la parte de ortodoncia. Acá tenemos los brackets. Entonces nosotros acá utilizamos una ligadura continua para que esta pieza empiece a jalar hacia oclusal para que la pieza se empiece a extruir. ¿Qué va a pasar con las fibras? Las fibras colágenas se van a alargar, ¿ya? Va a haber una migración de la cresta ósea y va a haber un estiramiento de las fibras colágenas. Y esto va a hacer de que la pieza se extruya, ¿no? Entonces, esta también viene a ser otra forma. Esas son las dos formas para poder restablecer mi espacio biológico cuando tengamos este tipo de problemas. El protocolo no está dentro de lo que es la parte de prótesis fija, ¿no? Para esto nosotros deberíamos trabajar con un periodoncista que nos los realice este tipo de tratamientos, ¿no? En este caso el periodoncia o con el ortodoncista si en el caso lo hacemos mediante una parte no quirúrgica. Ahora, ¿de qué depende? ¿Cuándo lo hago mediante este tratamiento, que es no quirúrgico o mediante ortodoncia, o cuándo lo hago mediante la parte quirúrgica? Pues nosotros debemos tomar en cuenta ciertos criterios. Prácticamente son 3 criterios que vamos a tomar en cuenta para determinar cuándo realizar la parte quirúrgica y cuándo la parte estética. Estos criterios son estético, mediante el remanente radicular y mediante el compromiso de fulcación. Vamos al estético. ¿Qué quiere decir en el estético? Mayormente cuando nosotros necesitamos estética, lo recomendable de un alargamiento coronario es cuando sean 1 o 2 piezas, no más. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Que si yo voy a realizar si tengo problemas de restablecer el espacio biológico de 1 o 2 piezas, lo más aconsejable en este caso es realizar lo que es una quirúrgica. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en este caso, lo que yo voy a hacer, si fuese al mismo tiempo o si fuesen varias piezas o todas las piezas anteriores, lo que corro riesgo es a generar una disarmonía gingival. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo haga el corte, yo no voy a hacer pues el corte al mismo nivel. Puede haber algún error donde este en sí esté más arriba que esta, como vemos en esta imagen. Fíjense, la encía aquí está más abajo, todo este lado está un poco más, cubriendo más al diente que el lado izquierdo. Entonces, si yo hago en uno solo, puede ser de que no lo haga justo al nivel que están las otras piezas. Entonces, en esos casos no es recomendable un alargamiento coronario, ya que esto nos puede llevar problemas de disarmonía. Quiere decir que no va a haber una disarmonía de la sonrisa, que el margen gingival de un diente no va a estar a nivel del otro, sino que va a estar uno más arriba y el otro más abajo. ¿Dónde está indicado esto? Cuando realicemos tratamientos de 1 o 2 piezas, diremos, ¿no? Entonces, ahí hablamos del criterio estético, es muy importante. Del remanente radicular. ¿Cuándo hacer un alargamiento coronario en relación al remanente? Cuando el remanente o la raíz es bastante larga. Si mi raícita es larga, entonces yo puedo realizar un desgaste, una osteotomía, puedo realizar lo que es el alargamiento, pero imagínense que mi raíz sea corta. Imagínense, raíz corta y aparte haga osteotomía del hueso para devolver el espacio biológico, entonces puedo llegar a afectar la estabilidad de la pieza dentaria. Entonces también debemos tomar en cuenta el remanente dentario, ¿no? Si mis raíces son muy pequeñas, no es recomendable hacer un alargamiento coronario quirúrgico, porque esto va a hacer de que yo pueda producir
quitar más soporte al dientecito donde ya la raíz misma ya es pequeña. Eso también debemos tomar en cuenta. ¿Ya? Entonces, si tuviese la raíz larga, no hubiese ningún tipo de problemas. Pero en este caso, nosotros tenemos que verificar si es posible o no hacer un alargamiento coronario de tipo quirúrgico. En este caso, si fuesen de esa forma, lo que yo hago es hacer una extrusión mediante ortodoncia. ¿Ya? Eso es lo que voy a hacer. Y por último, tenemos el compromiso de la furca. Importante que cuando yo hago un alargamiento no puedo dejar expuesta la furca. ¿No? Es muy importante en el momento de hacer la osteotomía, que es el desgaste del hueso, pues yo no puedo afectar la furca. Entonces nos indica de que si nosotros tenemos piezas posteriores, debemos ver la medición hasta dónde nos vamos a extender con la furca para que nosotros no lo afectemos. Entonces eso también hay que tomar en cuenta cuando realicemos los procedimientos, ya sea quirúrgicos como también los no quirúrgicos. Otro procedimiento que se puede hacer en relación a la prótesis fija es el aumento de la corona clínica para maximizar la estética. Ahora ya estamos hablando de estética. Entonces nosotros vemos si vamos a hacer un alargamiento, un aumento de la corona clínica para la parte estética, pues también tengo criterios que debo tomar en cuenta. El aumento de la encía es un problema. Este aumento de la encía que vemos es un problema que muchas veces está presente en los pacientes. Por ejemplo, va a haber presencia de pseudobolsas. Son propensos a la enfermedad periodontal. No tienen o pierden esa protección de resistencia en el momento de la masticación, porque todo esto está directamente con encía. Entonces, mayormente estos pacientes siempre van a ser propensos a enfermedades periodontales. Entonces, aparte de la estética, también es importante la parte funcional. Es por eso de que estos tratamientos los realizamos. Ahora, hay ciertos criterios también que debemos tomar en cuenta si es que es apto o no es apto de hacer un alargamiento coronario de tipo estético. ¿Qué debemos tomar en cuenta? Primero, la unión cemento-adamantino. Yo no puedo hacer un corte, un alargamiento, o una incisión gingival o una recesión gingival. No voy a poderlo hacer más allá de la unión cemento-adamantino. ¿Qué pasa si yo me extiendo más allá de esta unión? ¿Qué problemas puede traerme? A ver, ¿qué me podría decir? Alguien podría decirme que si yo me extiendo más allá, ¿qué quiere decir la unión cemento-adamantino? Es la unión o el límite entre lo que es el cemento y lo que es el esmalte, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice la teoría? Que yo no puedo extenderme más allá de esa unión. O sea, yo no puedo irme más hacia apical de la unión cemento-adamantino. ¿Por qué? ¿Cuál será la razón? ¿Qué problemas me daría si es que yo me extiendo más allá de esta unión? ¿Qué sintomatología clínica tendrá el paciente? Inflamación, doctor. No. Es una sintomatología que va a tener el paciente si es que yo me extiendo. Por ejemplo, miren, aquí está el dolor ¿a qué? ¿Qué pasa en los pacientes cuando hay recesión gingival? ¿Qué pasa cuando los cuellitos están expuestos? Doctor, sensibilidad. Sensibilidad, muy bien. Entonces, ¿qué va a llegar a provocar esto? Es una sensibilidad dentinaria. Quiere decir que cuando tome agua fría, agua caliente, el paciente va a tener dolor.
Entonces también nosotros debemos determinar, por eso, una manera de determinar es viendo la unión cemento-adamantino. Yo no puedo extenderme. Si solamente voy a hacer estética, yo no puedo extenderme. ¿Cuándo? Pero yo podré extenderme en este caso, si es que voy a hacer una restauración protésica. Si voy a hacer una restauración protésica, por ahí voy a hacer una carilla, sí puedo extenderme. ¿Por qué puedo extenderme? Porque de todas formas la restauración protésica va a cubrir esa zona sensible para que ya no tenga estos cambios o esta sintomatología. Entonces ahí es muy importante. Si yo solamente lo estoy haciendo de manera estética, no debo sobrepasar esta unión. Pero si es para una prótesis, si sobre esto yo voy a colocar una carilla o voy a colocar una prótesis fija, sí puedo extenderme esto. Entonces mucho va a depender ese punto de vista para poder determinar también el tratamiento que voy a realizar. Otro punto, distancia cresta ósea alveolar, importante. ¿Ya? La distancia cresta ósea alveolar y el margen gingival. Prácticamente, ¿a qué se refiere esto? Al espacio biológico. Ya les he indicado, yo no puedo extenderme más allá de mi espacio biológico. Entonces, eso es muy importante que también debemos tomar en cuenta. Ya les indica, el espacio biológico tiene 2.04 milímetros. No puedo extenderme más allá de esa distancia. O sea, tengo que tener un límite y solamente pues podré extenderme sobre el surco gingival. ¿Cuánto era eso? 0,5 milímetros, como ya habíamos hablado. Entonces, el aumento de la corona clínica también tiene ciertos criterios que debemos tomar en cuenta. Aumento del espesor del reborde alveolar. Eso también pasa bastante. ¿Qué quiere decir ese aumento? ¿Qué vemos acá? A ver. ¿Qué raro encuentran? ¿Qué está alterado? Quisiera que me digan, a ver, en esta imagen. ¿Qué me podría decir? A ver, ¿qué está alterado en esta imagen? Fíjense esto. ¿No hay una inflamación, doctor? No, no es inflamación. El reborde está muy, ¿cómo puedo decir? El espesor, doctor, el reborde alveolar. Muy bien. El reborde alveolar, miren cómo ha ido, a esto se le llama colapso, ¿ya? Se denomina colapso. ¿Por qué? Porque el hueso se reabsorbe a expensas de la tabla ósea vestibular. ¿Qué quiere decir? Que el hueso ha habido una reabsorción y prácticamente todo este sector se ha hundido. Y muchas veces cuando yo quiero hacer trabajo en prótesis fija, pues yo no puedo trabajar sobre esto. Ahora me dirán, pero doctor, podemos colocar una encía artificial, todo perfecto. Obviamente lo pueden colocar. Pero hoy en día está tan marcada la parte estética que pues hasta eso el paciente exige mucha más estética y que no haya ese tipo de tratamientos de aumentar encía o acrílico en lo que son nuestras restauraciones, especialmente cuando son sectores anteriores. Entonces, ¿cuál es la posibilidad? Hoy en día hay varias posibilidades. Tenemos la regeneración ósea guiada. La regeneración ósea guiada es mediante hueso. Entonces, coloco un huesito, un huesito acá que va a rellenar todo ese sector. Pero eso mayormente lo hago para implantes, por ejemplo. Si yo quiero colocar un implante acá, no voy a poder colocar. Tengo que hacer regeneración ósea. ¿Qué quiere decir eso? Que voy a rellenar todo este sector de un hueso artificial y, bueno, no es un hueso artificial específico, es un hueso liofilizado de bovino, ¿ya? Entonces, esto lo rellenamos para poder colocar un implante.
Si es que quiero colocar un implante. Ahora, ¿qué pasa si no? Pues yo quiero solamente colocar una prótesis fija, pero igual esto me hace de que no haya mucha estética. Entonces, ¿qué tengo que hacer en ese caso? Pues voy a hacer lo que es un injerto de tejido blando. ¿Ya? Entonces voy a sacar un injerto, del paladar, ¿ya? Que es un corte subepitelial. Miren, acá se está sacando, se hace un corte y se saca este tejido blando del paladar para colocar en esta alteración ósea. Miren, así queda el hueso, todo reabsorbido por la parte vestibular. Entonces, una vez de que esto ingresa acá adentro, hacemos la sutura y nuestro resultado de esta imagen, que veamos un colapso vestibular, nos llega a esta imagen. Entonces, fíjense cómo ha habido el restablecimiento del espesor del reborde. Esto obviamente se hace más en estética. A nivel posterior no tiene mucho interés porque, como dicen, no es estético, pero en sectores anteriores es muy importante. Miren cómo es la importancia de la periodoncia relacionada a lo que es la prótesis fija. Entonces, tenemos que ver estas opciones que se podrían hacer antes de elaborar una prótesis fija. Entonces, aquí ya tengo buen reborde para mi póntico, para poder realizar mi tratamiento protésico fijo. ¿Ya? Entonces, tenemos este tipo de posibilidades de realizar. Ahora, los rebordes pues se van clasificando según el grado de reabsorción. ¿Ya? Estos rebordes se clasifican en tipo 1, tipo 2 y tipo 3. ¿Cuándo es un reborde tipo 1? Cuando predomina, en este caso, el grosor del hueso. ¿Qué quiere decir? Que no pierde altura. ¿Ya? O sea, quiere decir que la restauración no está perdiendo altura, pero sí ha perdido grosor. ¿Ya? Entonces, eso es lo que nos está indicando acá. La clase 1 no ha perdido altura, miren, está a nivel el huesito, pero sí ha perdido grosor. La clase 2 ha perdido altura, miren, pero no ha perdido grosor. Al revés, ¿no? Acá sí se ha ido hacia la parte superior, ha habido una reabsorción en sentido vertical y se ha perdido ya tejido óseo, pero no ha perdido el grosor. Y la clase 3 nos muestra una mixta. Ha perdido tanto altura como ha perdido tanto grosor. Perdón, doctor. ¿Sí? ¿Alguien quería preguntar algo? Doctor, no se escucha muy bien en la clase 2, estaba entrecortado. Ya, Se lo escucha entrecortado. Muy bien. ¿Ahora me están escuchando? ¿Bien? Sí. Sí, doctor. Muy bien. La clase, voy a repetir nuevamente. La clase 1 es cuando pierde grosor. Miren, la tabla vestibular está delgada, o sea, se ha hundido, está colapsado el reborde. Entonces pierde grosor. La clase 2 pierde altura. Quiere decir de que el hueso ha perdido en manera vertical o en sentido vertical, miren. Pero el grosor está normal, no ha perdido grosor. Y la clase 3 es mixta. Ha perdido altura y ha perdido grosor, ¿no? Entonces nosotros podemos ver estos tres tipos cuando realicemos una prótesis fija. Entonces, ¿cuál será la peor? ¿Qué me diría? Dentro de la parte estética, miren, obviamente la clase 3 pues nos muestra una parte. ¿Cuál es lo más fácil? Es hacer el grosor. Es más sencilla el tratamiento. Lo más complicado es devolver altura. Eso es lo complicado.
sea, entre estos dos, lo más sencillo es darle grosor, porque puedo hacerlo mediante esa cirugía, que es el aumento del reborde mediante tejido blando. Pero devolver altura es mucho más complicado. ¿Ya? Entonces, es mucho más complicado. Aquí ya son cirugías mucho más, mayormente para este fin, sí o sí, podríamos hacer, hoy en día se hace PRF, plasma rico en fibrina, o PRP, que es plasma rico en plaquetas. Entonces, ese plasma o fibrina se puede introducir dentro. Se hace un pequeño cortecito y se lo rellena con ese plasma o con esa fibrina. Y eso da volumen, pero obviamente es mucho más complicado hacerlo. En estos casos también hoy en día se hace eso. Hoy está de moda, está en su punto lo que es las PRF y las PRP. Plasma rico en plaquetas y plasma rico en fibrina. ¿No? Entonces, ese plasma, que es como un coágulo, ese coágulo se introduce dentro de la encía, se le hace una incisión y eso le da volumen, le devuelve ese volumen a la encía. ¿No? También es una opción. O la opción del injerto que les he indicado con el tejido blando sacado del paladar. También tenemos otra opción. Y vamos a ver acá esta imagen donde vemos una clase 1. Fíjense cómo la tabla vestibular está delgado, miren. Está hundido. La clase 2, miren esto. Este es el gran problema de querer devolver. Miren esta pérdida de altura. Ahora, obviamente, con prótesis fija lo podemos hacer con encía artificial, pero no siempre es estético. Y algunas personas te pueden pedir mucha estética que no va a llegar a eso, porque la encía tendría que ser tan exacta, o sea, esa encía artificial tendría que ser tan exacta a la encía del paciente como para que no se note. No les digo que no se puede, sí se puede, pero ya tendríamos que ver ahí el protesista que tendría que estar de cabecera con nosotros, ¿no? Para incluso que vea el paciente, que vea la característica, el color, la consistencia de la encía, todo esto para que pueda reproducir esa encía artificial. Y la 3, que es la mixta, pierde altura como también pierde grosor. La más complicada. ¿No? Imagínense acá. ¿Ya? Entonces ahí tenemos esas características que debemos tomar en cuenta cuando realicemos tratamientos en prótesis fija, pero también que haya mucho mantenimiento en lo referente a lo que es la encía. No sé si es que hasta acá hay alguna pregunta, alguna duda, por favor. Muy bien, bueno, por hoy vamos a quedar acá. No, doctor, está claro. Por hoy vamos a quedar acá. Segundito, por favor, vamos a apagar.